Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina, escrito por el padre Ángel Peña. El general americano estaba desconcertado. Contó que apenas llegaron cerca del pueblo, él y sus pilotos vieron surgir del cielo la figura de un fraile con las manos levantadas. Las bombas se soltaron solas, cayendo en los bosques, y que los aviones dieron vuelta atrás sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era aquel fantasma a quien los aviones le obedecían misteriosamente. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con las llagas, considerado un santo, y que quizás podría ser él. El general, incrédulo, dijo que apenas fuera posible iría a comprobarlo. Después de la guerra, el general, acompañado de algunos pilotos, se acercó al convento de los capuchinos. Apenas entró en la sacristía, se encontró con varios religiosos, entre los que reconoció de inmediato, a quien habían obedecido los aviones. El padre Pío se le acercó y poniéndole la mano en la espalda le dijo: «Así que tú eres quien nos quería matar a todos». El general se arrodilló delante de él. El padre había hablado como de costumbre en dialecto de Benevento, pero el general estaba convencido de que había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos, y el general, que era protestante, se convirtió, haciéndose católico. Perfume sobrenatural. Era una manifestación de la presencia del padre Pío. Así le dijo a Cleonice Morcaldi en 1922, cuando le preguntó qué significaba el perfume. Fueron muchísimas las personas que sintieron el perfume, incluso a muchos kilómetros de distancia de su convento. Era una manifestación sensible de su presencia en bilocación en lugares distintos. El padre Tarcisio Zulo lo sintió muchas veces. Una vez era tan fuerte que le preguntó: «Padre Pío, ¿de dónde viene ese perfume?». Y él respondió: «De la sangre». Su director, el padre Agustín, en su diario, declara: «Cada cierto tiempo siento el perfume, y algunos días más frecuentemente». El padre Pellegrino, que fue su superior, manifestó: «Personalmente, he notado el perfume. Había dos tipos de perfume. Uno era el de la sangre, de las llagas, que era un olor a sangre, pero no desagradable. El otro era un perfume preternatural, que he sentido dos veces. Una, en el año 1953, y la segunda la noche de la muerte del padre Pío, mientras lo vestíamos. Yo y el doctor Sala nos dimos cuenta de lo extraordinario del hecho. No pudimos decir qué tipo de perfume era, pero era intensísimo». El padre Rafael, que tantos años vivió en el mismo convento que el padre Pío, certificó: «En el coro, durante el rezo del oficio divino, a veces se advertía un perfume particular que emanaba de las llagas de sus manos sangrantes. El mismo perfume fue advertido más de una vez en su celda, cuando iba a hablarle de cualquier asunto. Una tarde, después de la cena, mientras toda la comunidad iba al coro, el padre Pío, que había pasado en esos momentos, dejó atrás de sí una estela de perfume que inundó el corredor. El padre Anastasio, que me precedía, se volvió y me dijo: «Rafael, siente, ahora ha pasado el padre Pío, que ya está a la puerta de su celda». El padre Adolfo Afatato, hijo espiritual del padre Pío, manifestó: «Durante mi viaje de bodas estaba en Simeone. Un cierto momento mi coche queda invadido de un perfume intenso. Le dije a mi esposa: «Aquí está el padre Pío». Se me ocurrió prender la radio y en ese momento él estaba hablando. Al regresar del viaje de bodas, le dije al padre: «Padre Pío, pero en Sirmione». No me dejó terminar la frase y añadió: «¿Creías que te iba a dejar un solo momento?». Sobre haber sentido el perfume hay muchísimos testimonios, por ejemplo de Antonio Bianchi, Francesco Fontana, Cleonice Mocaldi, Nina Campanile, Vittoria Venterella, padre Jacinto D'Addario, doctor Romanelli, Domenico Tognala, Eduardo Bianco y muchos otros. Éxtasis. Muchas veces caía en éxtasis,
y no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando a su alrededor. El padre Agustín certificó en 1913. Los éxtasis los tenía 2 o 3 veces al día y duraban desde 1 hora hasta 2 horas y media. El padre Guillermo, en sus apuntes sobre el padre Pío, escribió en 1911, estando en el convento de Benafro, al recibir la comunión y dar gracias, nosotros, presentes, no podíamos dejar de estar arrodillados. El padre Pío abría los ojos y los tenía así durante una media hora, indicando que algo extraordinario estaba pasando ante su vista. De esto estábamos convencidos, pues a veces sonreía, a veces se entristecía, o alzaba la voz con fuerza, orando a Jesús por la conversión de algún pecador, o recompensándole a los bienhechores, o pidiendo la paz y la salvación para todos. Un día el padre Agustín invitó al doctor Posili a asistir a uno de esos éxtasis después de la comunión, y pasó una vela encendida delante de sus ojos. El doctor lo llamó y no respondió, pero al llamarlo el padre Agustín, como superior, inmediatamente despertó. El doctor Nicola Lombardi certificó: un día fui llamado a donde el padre Pío, y lo vi echado en una cama con los ojos abiertos y fijos en algo que estaba delante. Le dirigía la palabra a Cristo y a la Virgen y a su ángel custodio. El diálogo duró media hora en mi presencia y de otros religiosos. Acabando el diálogo, al retirarse los personajes con quienes hablaba, él cerraba los ojos y se dormía. Pero si el superior en este estado de sueño lo llamaba, aún desde fuera de la celda, y sin que sintiera su voz como hizo en mi presencia, se despertaba riendo y bromeando como si no hubiera pasado nada. El padre Alessio Parente afirma: muchas veces, entrando en su habitación para acompañarlo a la sacristía para oír sus confesiones, lo encontraba en éxtasis, con el rostro transfigurado y con extraordinaria belleza en el rostro, de un color rosado. Sus ojos a veces estaban cerrados y otras abiertos y fijos hacia la pared de la celda. Estaba tan absorto que no sentía el ruido de las llaves al entrar. Luces sobrenaturales. El padre Rafael Santaelia Apainisi, en su escrito Aceni, manifiesta: llegué a San Giovanni Rotondo el 17 de septiembre de 1919. Dormía en una celda angosta, frente a una celda número 5 del padre Pío. La noche del 19 al 20 de septiembre no podía dormir por el calor. Hacia medianoche me levanto de la cama y abro la puerta. Todo estaba oscuro, apenas la lucecita de la lamparita de petróleo. Mientras estaba a la puerta para salir, veo que llega el padre Pío del coro, donde había estado rezando. El padre Pío estaba todo luminoso con una imagen del niño Jesús en sus brazos. Andaba lentamente y murmuraba alguna oración. Pasó delante de mí todo radiante de luz, y no se dio cuenta de mi presencia. Solo algunos años después me di cuenta que era el primer aniversario de haber recibido los estigmas. El padre Agustín escribe en su diario, el 8 de abril de 1946, un anciano vecino de nuestra casa, llamado Nicolás Paciencia, de una bondad y simplicidad extraordinaria, me contó que hacía bastantes años, una noche de verano se despertó y vio la habitación del padre Pío toda iluminada, de una luz más brillante que el sol. Y el padre Pío estaba resplandeciente en medio de la luz. El buen anciano, ante tal visión, exclamó: «Dios mío, ¿qué será el paraíso? He podido verificar que desde su era se puede ver la ventana del padre Pío». En septiembre de 1925, el padre Pío fue operado de una voluminosa hernia inguinal por el doctor Giorgio Festa, en el mismo convento. El padre Pío no quiso que le pusieran cloroformo y aguantó consciente todos los dolores de la operación. Pero, al llevarlo a su habitación, se desvaneció, y el doctor pudo observar sus llagas como lo había hecho 5 años antes, y ver que tenían los mismos caracteres antiguos. Entonces, observó que de los bordes de la llaga de costado salían radiaciones luminosas.
vivir sin comer. Algo que admiraba a los médicos era cómo podía sobrevivir casi sin comer ni lo mínimo indispensable. El padre Damaso de Santa Elia a Painisi dice: una vez estuvo sin comer durante 20 días. El padre Agustín aseguraba que apenas comía unos 20 gramos de alimento cada 24 horas. Fray Modestino afirma que un día le dijo al padre Pío: hijo mío, ruega por mí. Tengo el vientre hinchado y me duele, y esto precisamente hoy que he comido solo 30 gramos de alimento. El mejor favor que me puede hacer el superior es dispensarme de comer. Lo más maravilloso es lo que él contaba con gracia para hacer reír a sus hermanos, pero que fue un hecho real. Durante una enfermedad se pesó y pesaba 83 kilos. Al restablecerse, luego de 3 días sin haber tomado ningún alimento, pesaba 86. Había engordado 3 kilos sin haber comido nada en esos 3 días. Esas son las maravillas de Dios, que alimenta el cuerpo de los santos solamente con la Santa Comunión. Este milagro lo declaró en el proceso su superior, el padre Rafael. Por eso, no es de extrañar lo que refiere el 5 de mayo de 1956 el padre Carmelo, con ocasión del Simposio Internacional de Afecciones Coronarias. El doctor británico Evans declaró: para nosotros los médicos, el padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad, y por otra parte, las que recibe nutriéndose tan poco, al límite de la sobrevivencia. Hay que pensar también en la sangre que pierde todos los días, como él mismo ha testificado, y se prueba en el examen de las vendas del costado. Así que por la fuerza del principio científico de las calorías necesarias para la existencia humana y de las leyes que regulan el equilibrio físico-psíquico del organismo, para nosotros los médicos está biológicamente muerto. Dicho de otro modo, humanamente es imposible que un hombre pueda sobrevivir en esas condiciones y que pueda trabajar sin descanso todos los días.